Dicen que la vida se construye poco a poco. Yo lo que creo es que la política es a base de retos. Bienvenido y bienvenida a Más Allá de la Política, una sección de Más Allá del Reto, donde juntos inspiraremos comunicando, contando las historias de vida detrás de cada político. Acompáñame a demostrar que todos tienen una historia que contar. Comenzamos. Más Allá de la Política es un espacio donde exploraremos el lado más humano de la esfera política. Somos ajenos a cualquier partido político y nos enfocaremos en contar las historias personales y motivaciones de cada candidato y cada candidata. Hola a todos y todas, pues estamos en esta nueva sección de su podcast Más Allá del Reto, hoy Más Allá de la Política, arrancando este proyecto porque creemos que todos y todas tienen una historia que contar. El día de hoy estoy con una joven súper interesante que por azares del destino nos topamos y ahorita platicando off the record, pues tenemos muchas personas en común, pero creo que lo más padre de todo es ver que una joven esté involucrada en la política, en la agenda y que el día de hoy no vamos a hablar de política. Hoy vamos a hablar de quién es Valeria. Así que, Valeria, bienvenida. Muchas gracias por el recibimiento tan cálido. Y como dices, ya nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas en común y eso me da gusto porque me siento más tranquila, ¿no? Siempre que voy a una entrevista me pongo como nerviosa, pero ya luego cuando empiezo a platicar se me quita. Súper. Aquí es un espacio seguro. Solo queremos conocer a Valeria, conocer pues cómo llegó Valeria a estar el día de hoy. Así que siempre me encanta preguntar lo siguiente, como para que la gente que nos esté escuchando y nos esté viendo pueda empatizar un poquito con la persona que va a estar escuchando. Y la pregunta sería, ¿quién es Valeria? ¿Y qué sería lo que define a Valeria? Bueno, pues Valeria es una mujer joven originaria de Guadalajara, que creció en una familia con una hermana y un hermano, un papá y una mamá, una familia tradicional, tan tradicional que justamente esas normas tradicionales de mi casa me hicieron que fuera a empezar a romper la forma, ¿no? O sea, esta forma cuadrada de las familias tradicionales fue lo que me llevó a buscar la participación de las mujeres en otros espacios que no fueran los tradicionales de los hogares. Y eso empezó a marcar mucho mi vida desde que era niña. O sea, como todo el tiempo de las niñas, se tienen que sentar bien las niñas, no se suben a los árboles las niñas, y como que siempre hubo por ahí un cuestionamiento, tal vez no consciente de mi yo de niña, pero sí muy rebelde. O sea, Valeria es una niña muy rebelde desde que tengo conciencia, y eso sigue siendo pues una marca personal, ¿no? A la hora de participar en todos los espacios en los que participo. Ok, me encanta. ¿Y crees que esa rebeldía es lo que te define como en muchísimos aspectos en general? Sí, de hecho, en los espacios en donde participamos, las mujeres, siempre se entiende que nosotras debemos tener como un comportamiento distinto. Uh-huh. E incluso cuando nosotras manifestamos que la rebeldía que tenemos, se nos tacha de rebeldes y no de líderes. Okay. Y cuando los hombres son muy audaces y muy aventados y que te arrebatan la palabra en cualquier espacio, ellos son, o se les dice líderes, ¿no? Tiene liderazgo, qué aventado. Y a nosotros se nos tacha de otra forma. Entonces, la verdad, la forma en que yo tuve de incidir fue justamente siendo rebelde, pero también incitando a la rebeldía de otras mujeres. Porque cuando no solamente eres una, o sea, cuando hay más de una que se comporta de ese modo, que hay como una rebeldía colectiva, empieza también a formarse otro tipo de liderazgo y también otro tipo de colectividad que te ayuda a que tu voz se escuche. Ok, me gusta. Y tocaste la palabra rebeldía y yo quisiera saber si esa rebeldía la vienes cargando desde chiquita. Platícanos un poquito de tu infancia y de esa pequeña Valeria. ¿Sí era rebelde en realidad? Muy rebelde. O sea, dice mi mamá que cuando era chiquita como que siempre fui muy cortés, ¿no? Ok. Dice, ¿puedo tomar esto? ¿Puedo hacer esto? Pues siempre preguntaba. Y entonces cuando me decían que no, o sea, para mí de inmediato era como, bueno, ya pregunté. Ya pregunté y pregunté por cortesía, pero de todos modos lo voy a hacer. Entonces, fui una niña muy aventurera, o sea, me subía a los árboles, construía casas del árbol, ¿no? En los árboles del parque de mi casa, tomaba herramientas. Siempre fui como una niña muy atrevida. Y eso justamente hacía como que prendía las alarmas de mis papás. Decían, es que un día se va a matar y es que un día se va a caer y es que un día esto. Entonces eso mismo de ser muy, muy atrevida me hacía tomar la iniciativa en muchas cosas, ¿no? O sea, yo me acuerdo en la primaria perfectamente que un maestro me decía, vamos a hacer un poema, ¿no? Y lo traen para mañana.
y yo escribía mi poema y demás, y una vez un maestro me acusó de haber plagiado. O sea, imagínate, tienes 11 años Wow. y te dicen, tú copiaste esto, y entonces para mí eso era una afrenta muy fuerte que me acusaran de haber copiado algo. Entonces Claro. yo no copié nada y le voy a traer a mi mamá para que Para que le para diga que que no vea. soy así, ¿no? Y entonces mandaron a llamar a mi mamá, y Ajá. mi mamá y el maestro se confrontaron, y el maestro dijo, pues sí es buena, sí es tan buena para escribir que haga 100 poemas y le haga un libro. Y mi mamá pues los va a hacer. ¿Y tú qué pensaste en ese momento así de, ella y mamá, qué onda? No, sí le dije, no, mi reto, o sea, mi rebeldía era hacia el maestro. No, cuando mi mamá me dijo, ¿los va a hacer? Dije, sí, sí los voy a hacer. Ok. Y entonces esa misma rebeldía de decirle al maestro, usted no me va a acusar falsamente de que yo me robé un poema, hizo que yo escribiera 100 poemas y que estando en quinto de primaria escribiera un libro de poesía. Ok. Entonces siempre fue como a más, o sea, siempre fue como en positivo esa rebeldía, o sea, nunca... Y no porque, a ver, para mí ser rebelde es una maravilla en todos los aspectos. Siento que cuando hay una rebeldía incluso que tiene que ver como con gritos y demás, es porque hay algo que se está oprimiendo, ¿no? Ok. Y la opresión para mí no tiene disculpa, pues, ¿no? O sea, todos deberíamos de ser libres. Entonces, esta misma rebeldía de confrontarme con un profesor me llevó a algo positivo. Ok, sí, claro, es como dependiendo la connotación de la palabra y cómo la manejes, es lo que Exacto, vas a hacer, sí. ¿no? Entonces, desde chiquita ya tenías en quinto de primaria un libro de poesía, y en algún momento cuando tenías ese libro de 100 poemas que escribiste, ¿pensaste irte como por ese lado de la poesía? Claro que sí, yo quería estudiar letras en la facultad. O sea, yo decía, cuando sea grande voy a estudiar letras, porque yo quiero escribir. Entonces empezamos a tocar puertas en Secretaría de Cultura. En ese momento yo no sabía ni cómo o sea, yo no entendía nada de la gobernabilidad, ni mucho menos, ¿no? Pero mi mamá decía, claro, seguramente hay apoyos gubernamentales para las criaturas. Y mi mamá empezó a tocar puertas y se dio cuenta que era muy difícil. Entonces como que un poco lo dejamos de lado. Y cuando se iba acercando la época en la secundaria, en que mi mamá me decía como... mi mamá siempre preguntaba muchas cosas, ¿no? ¿Y qué quieres ser de grande? Y ya tienes más... Y yo decía, sí, quiero estudiar letras. Y la mamá de mi mamá, que es mi abuelita, una vez me hizo un comentario y me dijo, no, porque te vas a morir de hambre. Ok. Entonces, en mi cabeza de niña decía, claro, los escritores se mueren de hambre, ¿no? O sea, pobrecitos. Y dije, no, yo no puedo ser escritora porque me voy a morir de hambre. Y esos comentarios, que son como muy poderosos para las infancias, Claro. sí fueron marcando mucho la consecuencia de mis decisiones a futuro. Y por un momento yo siempre escribí, o sea, a la fecha sigo escribiendo, pero solamente como hobby. O sea, ya dejé de querer ser escritora, ¿no? O sea, de querer estudiar letras hispanoamericanas o todas esas cosas que generalmente uno hubiera sostenido si alguien te hubiera incentivado a hacerlo. Claro. ¿Y consideras que, por ejemplo, ese comentario que te hicieron, crees que sí marcó realmente el rumbo de lo que tal vez en un futuro dijiste, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Sí, porque ya cuando entré a la facultad de medicina, estudié medicina, Ok. yo me daba cuenta que me hacía falta algo. O sea, mi lado artístico estaba súper reprimido. Ajá. Y yo decía, es que aquí falta algo, o sea, aquí falta, ¿dónde está la medicina social? O sea, ¿dónde está el servicio comunitario? Como que había mucho de esa parte muy artística o muy pegada a la sociedad que la carrera de medicina no me daba. Y justamente ya luego reflexionas y dices, claro, o sea, como tu lado social estaba muy desarrollado y te entras en una carrera donde todo tiene que ver con diagnóstico, tratamiento y una enfermedad, hay poco espacio para desarrollar esas otras actividades que siempre me gustaron. Y ya lo concienticé y dije, sí, o sea, los comentarios de mi familia sí tuvieron que ver en mi toma de decisiones. Que volviste a caer a lo mismo. Decías tú en un inicio, mi familia tradicional, muy cuadrada, y caíste en una carrera donde todo es, aquí le vas a seguir porque este tratamiento es el que funciona y se acabó. O sea, no puedes brincarte las trancas, por así decirlo. Sí. No, y también fui muy rebelde en la carrera. Ok. Fui rebelde para siempre yo. Ok. Entonces, ¿consideras que, de cierta manera, este comentario que influyó a que estudiaras medicina, podrías decir que sí marcó esa etapa de tu vida, a lo mejor incluso de niña, ¿no? ¿Cuándo fue ese pensamiento que tuviste de, ay, ¿sabes qué? Como que dicen que me voy a morir de hambre, y qué pensó esa pequeña Valeria en ese momento? Porque digo, más adelante tomaste una decisión de otra carrera distinta, pero...
como niña? Cuando yo le dije eso a mi abuela, que me dijo mi abuela, todo el mundo quería saber qué ibas a hacer de grande, ¿no? Antes era como muy constante. Sí. Porque había una preocupación en las infancias de saber qué ibas a hacer y tú de que 8 años, ¿no? Así, rascándote la cabeza, no sé. Ese comentario me lo hizo mi abuelita más o menos cuando yo tenía como 9 años. O sea, imagínate. Y ya después cuando entré a la secundaria, porque yo escribía y luego ya cuando me dijeron, llevo un poema a la primaria, dije, "Ay, pues es súper fácil, yo ya tengo poemas, ¿no?" Y cuando entré a la secundaria, la insistencia de qué vas a estudiar y qué vas a estudiar fue cuando por fin dije, no, yo voy a estudiar letras. O sea, ya convencida, ya con más conocimiento de qué hacían las personas para poder escribir libros, ¿no? O sea, en mi conciencia era eso, porque hoy puedes escribir un libro de lo que tú quieras, pero para mí esa era una ruta. Y más o menos como en tercero de secundaria fue cuando me hicieron ese comentario como muy poderoso de que la gente que estudiaba letras se moría de hambre. Y dije, no, pues no me puedo morir de hambre. O sea, no va a pasar. Ok. ¿Tienes como alguna anécdota muy significativa, como por ejemplo en esa transición que estás diciendo, algo que te acuerdes, o solo específicamente lo de tu abuelita? Específicamente lo de mi abuelita y sobre todo mi papá muy insistente con que yo tenía que ser abogada. Okay. Mi papá era muy insistente, me imagino que porque siempre tuve mucho carácter. Mi papá decía como, pues claro, o sea, que sea abogada. Como que mi papá relacionaba el liderazgo con la abogacía y decía, ella tiene que ser abogada, tiene que ser abogada. Entonces yo cuando yo crecí, para mí lo que mi papá hacía no estaba como tan chido y decía, no, o sea, todo lo que mi papá representa, yo no quisiera hacerlo. Entonces él decía, quiero que seas abogada. Y yo, no, hombre, abogada nunca. Gracias, no. No, gracias, con permiso. Ok. ¿Y de pequeñita o ya más grande, tuviste como algún modelo a seguir o alguna influencia? Porque justo identificaste que decías, ok, es mi papá, lo quiero, pero no quiero seguir ese camino, ¿no? A pesar de que te decían, creo que lo tienes todo. ¿Había alguien que te moviera la espinita como el niño que dices, yo quiero ser como Thalía, yo quiero ser como... ¿Sí me explicó? Sí. ¿Había alguien así? O sea, alguien, un ícono artístico, ¿no? Pero yo me relacionaba mucho con la familia materna de mi mamá. Ajá. O sea, y ellos eran todos como trovadores, eran como revolucionarios, ¿no? Defendían al Che, eran gente de izquierda. Me daban libros que nunca nadie me hubiera dado. O sea, por ejemplo, mi profesor, el que me retó a escribir poesía, me regalaba libros y me decía, vas a leer este libro y vas a hacer un ensayo para ver qué opinas del libro, ¿no? Entonces como que era un reto. Pero la familia materna de mi mamá me daba libros como de La Tierra a la Luna de Julio Verne, me daban libros de la historia del hombre y el Homo sapiens, ¿no? O sea, me ponían retos que para una niña de 10, 11 años era demasiado y yo decía como, o sea, ¿cómo voy a manejar este libro? Y entonces, más bien yo, más que un ejemplo como un ícono, yo sentía a la familia materna de mi mamá como un refugio en donde aprendía muchas cosas. O sea, aprendí a escuchar música revolucionaria, aprendí sobre los íconos de izquierda, ¿no? Sobre el Che, los escuchaba hablar de la guerrilla, o sea, como que todo eso fue formando en mí un pensamiento más cargado como a ver qué pasaba en el mundo, que no tenía que ver con la primaria, ¿no? Claro. O sea, yo decía, claro, esto no lo aprendo en la primaria, ni cantan canciones de noche con guitarra, ni mucho menos, y como que eso me fue guiando hacia otro lugar que quizá no tenía que ver tanto con lo normal de una niña. Sí, otra perspectiva muy diferente de lo que vive un niño en ese momento. Sí. Tradicionalmente hablando, vamos a llamarlo así, ¿no? Sí, totalmente, fue radical, así fue radical, ellos me abrieron del mundo radicalmente. Ok, y de cierta manera... ¿tienes como alguna experiencia o por qué decidiste entrar a la medicina? Digo, ya sabemos que te dijeron te vas a morir de hambre, pero ¿por qué dijiste, sí, claro, o sea, letras y un bisturí? Digo, lo mismo, ¿por qué no? O sea, ¿cómo caíste ahí? Quiero que sepan que muchas personas en la medicina estamos reprimidas artísticamente. ¿En serio? Sí, o sea, yo tengo muchos compañeros que entraron a la facultad que eran buenísimos en arte, en pintura, que eran buenísimos incluso en la naturaleza de los insectos, o sea, como biología. Es más, un amigo que se salió de la carrera y se fue a hacer diseño 3D en Alemania. O sea, a ese nivel de represión yo lo que creo de la medicina es que cuando yo ya estaba en la prepa, era buena para estudiar química. Entonces mi profesora de química me dijo que como era muy buena para eso, tendría que tomar clases de bioquímica. Yo era presidenta de una preparatoria, entonces yo decía, ¿qué hora voy a tener entre mis clases y ser presidenta?
¿cómo voy a tener clases de bioquímica? Y ella me lo resolvió. Entre turnos, me dijo, entre el turno de la mañana y de la tarde yo te voy a dar clases a ti y a un grupo que ya seleccioné para que tengan clases de bioquímica. Entonces dije, bueno, pues me la aviento porque otro reto, ¿no? Y me empezaron a dar clases de bioquímica entre turnos y me di cuenta que me gustaba y dije, y me dijo la maestra, esto es como la medicina. Ok. Y yo, no puede ser. Siempre pensaba por los adultos. Y como ella me dijo que eso era como la medicina, yo era muy buena para eso, yo en mi cosmovisión yo decía, cuando termine la prepa y entre a la facultad, yo me voy a ir de intercambio. Y las leyes, o sea, porque también tenía a mi papá aquí diciéndome como, tienes que ser abogada, tienes que ser abogada. Las leyes de otro país, o sea, si yo aprendo derecho en México, no voy a poder aprender derecho de otro lado, o sea, no voy a poder ejercer. Claro. Y la medicina es universal. Entonces, si yo estudio medicina, si la medicina se me da, y si con la medicina puedo conocer el mundo, pues claro que quiero estudiar medicina. Yo en ese entonces no tenía ya tan despierto el tema social de la medicina, porque ya después sí fue como un incendio interno lo que me pasó. Okay. Entonces decidí que iba a estudiar medicina gracias a esa maestra, gracias a que quería irme del país, que no me fui nunca porque ya después no pude, pero también era como el tema de que era un conocimiento universal. O sea, el cuerpo humano aquí es el cuerpo humano en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, y seguramente puedo ejercer en otros países. O sea, tu idea era, déjame estudiar algo que pueda hacerlo aquí en China y que le veo que tiene futuro y que seguramente mis papás no van a decir, no te vas a morir de hambre. Ajá, no te vas a morir de hambre, no pasa nada. Ok, y cuando empezaste a estudiar la carrera, ¿qué sentías? O sea, porque ahorita dijiste, yo no sabía eso de que los médicos muchas veces están reprimidos artísticamente. Cuando empecé a estudiar en medicina, yo estudié lejos de mi familia. O sea, yo me fui a estudiar primero a Vallarta, porque la primera vez no quedé. Entonces yo ya muy desesperada, porque mi papá me presionaba mucho con que mejor hiciera trámites a derecho, dije no, o sea, voy a hacer trámites otra vez. O sea, me preparé durante 6 meses para el examen, voy a hacer trámites otra vez y voy a hacer trámites a un centro universitario donde no te pidan tantos puntos. En ese momento era el CU Costa en Vallarta, de la Universidad de Guadalajara. Entonces mi papá me dejó de hablar y dije, ni modo, lo que venga. Hice el examen de admisión y todo y entré a estudiar lejos de ellos. O sea, cuando sí quedó en la carrera, todo el mundo estaba súper contento y mi papá como que dijo, chin, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, ya no se hizo abogada. Ya no se hizo abogada, ni modo. Y cuando ya entré a medicina, para mí era muy difícil porque cuando estudias medicina tienes horarios, haz de cuenta, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces yo tenía 18 años y sí hacía labores del hogar y demás, pero vivía sola y entonces ya tenías que lavar tu ropa tú, hacer tu comida tú, limpiar tu departamento tú, aparte tenías que trasladarte a la escuela tú solita y vivir en otro lugar lejos de tu familia a los 18 años, la verdad es que sí, es muy difícil, pues, o sea, sí sé que hay gente que se va a muy temprana edad de su casa, pero yo no lo decidí, pues, o sea, yo no dije, me voy a ir y voy a abandonar el nido, sino que la vida académica me llevó para allá y estando ya en la Facultad de Medicina, me doy cuenta que la medicina era muy cuadrada. Sí. O sea, la medicina es esto, esta es la consecuencia de esto y hay que resolverlo así. Y yo me preguntaba muchas cosas que no tenían que ver tanto con la medicina. O sea, por ejemplo, yo decía, ¿por qué no hay el mismo suministro de medicamentos en México que en los países europeos? ¿No? O sea, ¿por qué nosotros padecemos tantas enfermedades crónico-degenerativas y que tienen que ver con el dolor físico? Pero nosotros sí tenemos un control regulatorio de la medicina para el dolor y los países europeos no. Y los maestros se me quedaban viendo y era como, niña, estudia las vías del dolor que conectan eso con el cerebro. Ajá, nadie pregunta eso. O sea, esas dudas que tú tienes, esas dudas aquí no las atendemos. Y entonces yo desde el primer semestre me di cuenta que era mi lado social preguntándose por qué la medicina no era igual para todas las personas. Okay. Y mis compañeros la misma. O sea, yo tenía una compañera que me dice, no, yo estudié antes de estar aquí artes plásticas. Y se aventaba unos dibujos, wow, o sea, del cuerpo humano que yo decía, ¿qué haces aquí? O sea, ve a pintar murales. Ajá. No, o sea, vete a otro lugar porque estamos encerrados aquí. Sáquenos de aquí. Sáquenos de aquí. Y muchas compañeras. Entonces, yo duré 1 año estudiando en Vallarta. Para mí era muy difícil estar lejos de mi familia y decido hacer trámites otra vez acá en Guadalajara. Quedo en la universidad en el CUCS, me revalidan mis materias y estando aquí conozco a muchas otras personas que tenían el mismo sentimiento de represión que yo. Tal vez así que todavía tengo compañeros que yo creo que va a escuchar el podcast, que un compañero al que le decimos JK, que estudiando trauma y ortopedia decidió hacer la maestría de salud pública porque decía, no puede ser que el sistema de salud se esté cayendo y nosotros nos dediquemos nada más a ser especialistas.
Ok. Y se aventó una maestría en administración hospitalaria, no sé qué tanto, porque hay un vacío que tienes que llenar con más academia. Ok, interesante. Ahora entiendo por qué muchos doctores pues, dibujan tan bonito el corazón y el hueso. Y yo digo, órale, qué chido. O sea, ¿eso es dato de los doctores o qué? Somos esclavos de... Ok, me gusta. Y ahora, platícame un poquito. ¿Hay algún secreto que jamás hayas revelado durante este trayecto que venimos aquí platicando? Porque como que has dado muchas vueltas y brincos, ¿eh? Pero no sé, hay algo más ahí. Digo, sí me doy cuenta un poquito, a lo mejor que tú dices, jamás me quise ir como de mi familia, pero como que sí tenías esa espinita de decir, necesito irme como para, pues no sé, agarrar mi camino y ya regresar y ya lo hice, aquí está. Yo creo que yo me fui porque yo hacía muchas cosas. O sea, hacía deporte, tenía muchísimos amigos, participaba en la política estudiantil, era súper social y yo sentía, y por eso creo que fue tan fácil para mí irme, porque yo sentía que si yo me quedaba en esa zona de confort a los 18 años, haciendo lo que todos hacían a mi alrededor, yo sentía que me podía estancar. Okay. Entonces cuando me fui, yo me alejé de todos mis amigos. Me alejé de mi zona de confort, me alejé de los problemas que tenía con mi papá porque yo no coincidía con él ideológicamente. Entonces él es un hombre muy machista y él asumía muchas cosas que tenían que hacer las mujeres. Ajá. Entonces dije, si yo me quedo aquí, voy a seguir siendo muy cercana a esas ideas y me hacen daño. Entonces cuando me fui a Vallarta a estudiar, dije, claro, o sea, yo lo que necesitaba era enfocarme. Y me enfoqué en la medicina y fue para mí, sí, con toda la rebeldía, fue para mí una gran oportunidad para tomar el curso de mi vida personal, profesional y entender que ese era mi futuro, ¿no? O sea, a lo mejor lo que uno hace a los 18 años día con día de que ir a una fiesta y salir con tus amigos y ser el más popular y tal, eso te alimenta muchas cosas que a veces se van a negativo. Y yo vi como muchos amigos míos se quedaron en el camino. O sea, amigos que yo decía, tiene muchísimo talento, o sea, ¿por qué no lo aprovecha? ¿Por qué no hace esto? Y agradezco haberme ido justo porque no tenía de otra que estudiar. Entonces, de cierta manera, como que irte te cambia esa perspectiva de la vida, a pesar de que desde niña ya tenías otra perspectiva muy diferente a los niños tradicionales, ¿no? De cierta manera. Sí, me sirvió muchísimo, maduré muchísimo. Valoré mucho los esfuerzos que hace una familia para que estudies lejos de casa, y valoré también muchísimo lo que representa estar con tu familia, ¿no? O sea, porque me fui huyendo y regresé así de que por favor no me dejen ir de nuevo. De cierta manera, digamos, porque muchos a veces chavos han pasado por esto de que quieren aplicar la carrera, hacen el examen y no entran. Y muchos caen en depresión, ¿no? O sea, muchos es como de, pues ya no sirvo para nada. Y creo que tú más bien viste como esa parte de no quedé aquí, como ese pequeño fracaso, como una manera diferente, como un reto más para ti. Pero ¿consideras que el fracaso nos enseña un poquito más que cuando te sale a la primera las cosas? Sí, de hecho ahora ya siendo una persona más grande, siempre que mis amigos me dicen como es que perdimos, ¿no? O sea, perdimos esto, o perdimos una batalla, o perdí este rumbo o sea, como que perdí una oportunidad. Y lo que aprendí a lo largo del tiempo es que cuando pierdes algo, tienes que quedarte a administrar la derrota. Okay. O sea, siempre les digo, no se levanten de la mesa. O sea, no se vayan. Yo sé que cuando la gente pierde se levanta y dice, no, pues ya perdimos y vámonos. Y lo he visto muchas veces. E incluso yo lo hacía. O sea, yo discutiendo con alguien decía, no, o sea, es que no puedo con tu punto de vista y pues ya me voy. Y me levantaba y me iba. Ajá. Pero entonces tú dejas a la persona que se queda pensando que tiene la razón. Claro. O sea, no te quedas a encontrar un punto medio. Y ahora lo que les digo a todas mis amigas y a mis amigos cuando perdemos algo en colectivo, en lo individual, les digo, no se levanten de las mesas. O sea, quédense hasta el final y administren la derrota. Administren la derrota para ver a dónde llega esa derrota finalmente y qué oportunidades se abren después de la derrota. Porque la derrota por sí misma no queda ahí, ¿sabes? Así como colocada en un lugar, sino que te abre una puerta. Tiene una consecuencia la derrota y entonces en la consecuencia tú puedes observar qué otras cosas puedes hacer. Pero eso lo aprendí pues ya después de muchos berrinches y de encontronazos y de toparme conmigo misma, pues, Okay. o sea... Me gusta. O sea, nunca lo había pensado desde esa perspectiva y la verdad está interesante. O sea, encontrar oportunidades dentro de la oportunidad que consideras perdida, ¿no? Exactamente. De cierta manera. Y bueno, yo veo que desde niña haces muchas cosas. Como dices, jugabas fútbol, tenías amigos y bla, bla, bla. ¿Cómo le haces para equilibrar tu vida? O sea, la neta, ¿cómo le haces como para verte tan relajada, tan tranquila, tan...? Porque muchos han de decir,
Pues sí, a ver, ya dijo mucho, pero pues que pase el secreto, que evadiste la pregunta del secreto, ¿eh? Así que... Ahorita vamos al secreto. Estoy pensando qué secreto tan poderoso podría revelar. Algo jamás, nunca. Algo inédito que se diga en este programa. A ver, ¿cómo le hago? Todavía lo hago todo, porque si no hago deporte, o sea, siento que de todas las actividades que hago, el deporte es una disciplina que tengo en mis días agendado todo el tiempo. Ok. Porque es el único espacio en donde puedo como que liberar estrés. Ok. Tuve que tomar decisiones a lo largo del tiempo. O sea, yo creo que me volví una persona... Soy muy social en el sentido de que tengo muchas personas conocidas y muchos amigos. Ajá. Pero yo no salgo de fiesta. Okay. O sea, yo nunca salgo de fiesta. O sea, yo no voy a bares, yo no voy a fiestas. Yo básicamente trabajo, estudio. Ahorita ya terminé mi maestría y pues eso también ya me quito como mucho peso. Hago mis actividades políticas y siempre en la noche, muy temprano, hago ejercicio. Siempre. Entonces... hago muchas otras cosas también que tienen que ver con mis actividades diarias, pero yo creo que algo que voy a lamentar después, que seguramente me va a pasar factura, es que yo duermo muy poquito. Ok. O sea, haber estudiado medicina me dejó trastornos del sueño. Ajá. O sea, cuando yo estudiaba en la facultad, estudiaba en las mañanas, en la tarde hacía actividades políticas, en la noche hacía tarea, y para todo eso necesitas no dormir. Claro. Entonces se volvió un círculo vicioso que se alimentó justamente de que yo tenga trastornos del sueño. O sea, yo no puedo dormir. Okay. O sea, me cuesta muchísimo trabajo dormir y me levanto muy temprano. Entonces, regularmente duermo como 4 horas en promedio al día, 5 se me va bien, y eso hace que tenga muchas horas en el día para hacer actividades. O sea, literalmente tu día sí casi es de 20 horas. Sí, casi. No, pues la receta está cañona, no duerman, esa es la receta. Pero tiene consecuencias de salud, así que no lo hagan, no lo recomiendo, yo no lo quiero vivir, no es mi sueño. Ok. Sigue la pendiente la del secreto, pero te quisiera preguntar, el día que no estés en este plano, ¿qué legado te gustaría dejar o de qué manera te gustaría ser recordada? Yo creo que con lo que he podido hacer con las personas con las que trabajo, porque no he hecho nunca nada sola, eso es algo que me parece importante reconocerles a las personas que me acompañan, es que espero ser recordada como una mujer que siempre luchó por otras mujeres. Okay. O sea, me parece súper importante que en el lugar en el que habitamos nosotras se ha visibilizado que somos tratadas con mucha violencia y que hay quienes son responsables de ello, y alguien, como nosotras lo hacemos todos los días, tiene que hacer algo para que las mujeres dejemos de sufrir violencia, porque yo soy parte de, y quiero ser recordada como una persona que pudo hacer al menos algo pequeño para que nosotras vivamos en paz. Ok, ahora cuéntanos, mientras piensas el secreto, porque no se me va a olvidar, un momento como más gratificante, emocionante que hayas vivido. Digo, sé que a lo largo de nuestra vida tenemos esos momentos, pero algo así que se te venga ahorita a la mente, chiquita, grande, ahorita, ayer, antier, que dijeras, esto de verdad me senté y dije, wow, gracias vida. A ver, es que, o sea, estoy muy contenta de muchas cosas que he hecho. Primero creo que ser una mujer joven que participa en política siempre me ha traído esa gratificación, ¿no?, personal, que digo, no me rendí. O sea, sigo aquí administrando victorias y derrotas y no me rendí, no me he levantado de la mesa, y ojalá el día que mi dignidad se vea traspasada, yo diga, ya, es momento de levantarse de la mesa, ¿no? Claro. Y en lo personal, por un momento mucho me cuestioné haber estudiado medicina, ¿no? O sea, como que dije, híjole, a lo mejor ¿y si hubiera? A lo mejor mi papá tenía razón, a lo mejor mi abuelita no la tenía, ¿no? Claro. Pero cuando en medicina, cuando yo entendí que no tenía que ser especialista, o sea, porque todo el tiempo estaban todos como, ¿qué vas a hacer? ¿Cirujana plástica o qué? Y yo decía, no, pues la verdad que no, o sea... Hasta aquí, ¿no? O sea, aquí voy a terminar medicina porque lo decido, pero voy a encontrar algo que tenga que ver con la medicina, que tenga que ver conmigo. Y encontré la salud pública, o sea, que es algo de lo que nadie te habla en medicina. Claro. Y cuando encontré la salud pública, encontré que en la salud pública se luchaba para que todas las personas tuvieran acceso universal a la salud, que es algo que no sucede en este país ni en muchos otros. Y llegué ahí
Y dije, voy a estudiar la maestría en salud pública. Y todo el mundo estaba de que no, pero ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tantos años para esto, ¿no? 6 años de medicina, para que no ejerzas, no sé qué. Y dije, no, es que el ejercicio de la salud es en otro lado también. Y cuando por fin ya los mandé a todos a volar y que estudié salud pública, y que terminé la maestría y que además mi tema era súper controversial y fue aceptado por los investigadores de ahí, que todo el mundo me quería batear y me aferré, o sea, que vamos a estudiar el aborto porque es importante. O sea, es importante saber cuántas mujeres se mueren por esto. Y como que dijeron, ya, pues se aferró y lo va a hacer. O sea, ya que terminé la maestría y que terminamos la tesis y todo, fue como, esto es súper gratificante. O sea, la Valeria de la facultad tenía la razón. Había algo más que no tenía que ver con medicamentos y enfermedades nada más, sino con el mundo que rodeaba la medicina. Y eso fue pues fue como respirar, o sea, como no te engañaste todo el tiempo. O sea, había algo ahí detrás que te decía que la medicina también es social y lo comprobaste con tu maestría. Ok, y tampoco te vas a morir de hambre. Y no me voy a morir de hambre. ¿Y ya salió un secreto? Y el secreto, a ver. ¿O evadimos la pregunta? No, puede ser. Puede ser cualquier cosa, no puede tiene que ser nada épico ni nada. Sí es épico, sí es épico. Aquí todo... A ver, hay muchas cosas épicas en nuestra vida. Claro. No, o sea, yo he hecho... No, pero algo que tú quisieras compartir, claro, está. Porque yo sé que mucha gente va a verlo y va a decir... interesante, no sabía esa parte de Valeria o nunca me lo hubiera imaginado. Que yo la verdad he descubierto muchas personas que creía, por ejemplo, sociales, me dicen, no, yo odio estar con la gente. Y yo, ¿cómo? O en tu caso, dices, soy muy sociable, pero no voy a fiestas, no voy a antros. Y mucha gente con esa palabra social llevan en la cabeza antro, fiesta y todas esas cosas, ¿no? Y no, de tu lado no es así, aunque eres sociable. Soy muy sociable. Entonces, de día. A veces queremos conocer a una persona, pero no. De día soy muy sociable y de noche ya no quiero saber nada. A ver, algo épico. Yo soy sorda. De un oído, no escucho absolutamente nada. Órale. O sea, de este lado en el que tú estás, yo escucho todo, pero de este lado yo no escucho nada. Ok. Entonces, eso lo detectamos en la primaria, porque había una maestra. Bueno, primero mi mamá siempre me pasaba el teléfono de este lado y yo le decía así. Oh, sí, abuelita, no sé qué, no sé qué. Ajá. Oye, mi abuelita tuvo un papel muy relevante en mi vida. Oye, sí, tu abuelita sí. como que fue la protagonista. Fue la protagonista de mi vida. Y mi mamá como que decía, ¿por qué se pasa el teléfono al otro lado? ¿No? Y un día una maestra le dijo que tenía que hablar con ella porque la maestra se daba cuenta que cuando la maestra me hablaba yo siempre hacía de lado la cabeza. Entonces ella me sentaba hasta adelante. Y la maestra le dijo, a ver, su niña tiene un problema de audición y lo tiene que atender ya. Y mi mamá, claro que no, porque yo siempre fui el primer lugar del cuadro de honor durante toda mi vida de escuela básica. Entonces mi mamá me decía, ¿cómo va a ser sorda mi hija si no sé qué, si es súper inteligente y tal? Claro. Entonces por fin mi mamá se rinde, me llevan a hacer estudios y se dan cuenta que sí soy sorda, totalmente de un oído. Wow. Y que así nací, que no pasaba nada y por eso me adapté al mundo como tan normal, pero por eso hablo muy fuerte. Okay. Hablo muy fuerte porque como yo no escucho, siento que la gente no me escucha. Entonces, en la vida académica, como yo no escuchaba, o sea, como no era tan fácil para mí escuchar lo que decían los maestros, yo desarrollé aprendizaje más como de dibujo. Okay. O sea, yo para entender lo que la gente me decía tenía que dibujar. Y durante la facultad, los 6 años de facultad, todo mi cuarto estaba lleno de dibujos, de corazones, de venas, de arterias, de los pulmones, wow, de las capas de los epitelios, de las capas de la piel, de las capas del estómago, de las capas del músculo, porque yo solo puedo aprender, o sea, para aprender bien algo, yo lo tengo que ver dibujado. Wow. O sea, incluso si leo, yo tengo eso que leí, lo quiero dibujar, porque soy visual más que auditiva. Entonces, cuando yo pierdo una pelea, les digo, no perdí porque no escuché nada. No, Okay. Eso es falso, no es cierto. Como no escuché, no cuenta. Como no así escuché, que... no cuenta, Dios. No, eso es falso porque siempre me quedo a administrar derrotas y victorias. Claro. Y bueno, ya para ir cerrando, ya vienen unas preguntas un poquito más filosóficas. Se vale llorar si así lo quieres. Ay, si Diosito. no, no pasa nada. Primero quisiera, si tuvieras a la Valeria de 8, 10 años o pequeña, como tú quisieras de la edad, ¿qué le preguntarías o qué le dirías a Valeria? Ay, ¿qué le diría a la Valeria de 8 años? Le diría que tenía la razón, que tendría que seguir siendo igual de rebelde siempre y que esa rebeldía le iba a abrir muchas puertas. O sea, que porque obviamente cuando tienes 8 años todo el mundo espera que te portes como bien, ¿no? Como una niña de 8 años. Claro. Y yo quisiera aplaudirle muchas cosas a la Valeria de 8 años. Genial. Y la última pregunta es,
Si tuvieras una manera de dejar un mensaje para que todo mundo lo pudiera ver sin excepción, ¿qué mensaje le dejarías a todas las personas? ¿Qué mensaje le dejaría a todas las personas? Les diría a todas las personas que en general yo siempre platico con muchas mujeres. O sea, mi zona de confort siempre son muchas mujeres porque yo creo que nosotras vemos cosas que los demás no ven, ¿no? Porque no tenemos muchos privilegios. Y yo quisiera decirles a todas y a todos que no es normal la forma en que crecemos, en que nos crían, en que nos relacionamos, que no es normal la consecuencia de todas esas acciones para las mujeres y que no es normal que la mayoría de la población se quede sentada solamente observando y normalizando que haya tanta violencia en contra de nosotras. O sea, mi frase central siempre que hablo con las personas es: lo que está pasando no es normal. Y cuando dejemos de sentir que eso es normal, vamos a empezar a erradicar los problemas que hoy tenemos. Me gusta. Pues Valeria, muchas gracias. Espero que hayas disfrutado la charla más que una entrevista. Estuvo muy cool, la verdad. O sea, aprendí muchas cosas y también me reí, me divertí. Entonces espero que hayas disfrutado tanto como yo. Sí, muchas gracias. No se metan a las farmacias, por favor. Sí, no manejen así, con el pie vendado. Y no se van a morir de hambre de nada. Sí, la verdad es que sí. Creo que encontraste de cierta manera lo que te gustaba en eso y pues bueno, hoy estás aquí. Así que muchísimas gracias. Gracias. Pues gracias a ti que nos acompañas en esta nueva sección de Más Allá de la Política. No olvides compartirlo, dale like y no perderte las demás entrevistas porque vas a conocer cosas que nunca jamás habías visto y escuchado. Hasta la próxima.